Bendito Dios. Amén. Amén. Nosotros el domingo pasado le festejaron allí en King City al hermano José, sus 70 años. Pero tiene mucho más energía que yo. Hermano José, póngase de pie. Póngase de pie. Miren, hermano José. Gracias, hermano. Dijera, ¿cómo quisiéramos llegar a esa energía? No a esos años, porque podemos llegar a esos años y ya, mire, yo ya me paro de lado ya. Ya fui nomás con... Lo único que me falta es hacerme una limpieza. Ya fui con sobadores, con sobadoras, con quiroprácticos y sigo chueco todavía. Me pongo tenis, me empieza a doler los pies. Me pongo zapatos, me duelen los tobillos. Traigo unas botas y al rato me duelen las piernas. Digo, no. Bueno. Chanclas, también me puse chanclas. Y unos tenis que un hermano me dijo, estos le van a caer muy bien. Y el otro día me bajé, andaba en la tienda y pesé una islita de un árbol. Ve cómo están las islitas de los árboles en las tiendas y tienen palos ahí. Y la crucé, no hombre, se me enterró un palo en el zapato, me enterró al talón y luego estaba como 15 minutos así atrás del carro y le decía a uno, hey, ¿no traes unas pinzas? Pues para quitarme estaba con ti zapato. Dije, no, aquí no hay samaritanos. Oiga, señora, ¿no trae por ahí un sacacejas y yo con mi pata aquí me dolía? Pues ni modos, desabroché el zapato, dije, pues ni modos, a llorar. Ay, qué poquito. Y dije, mugroso, zapato caro. Tenis caro. Así que ya no sé ni qué ponerme. Mejor sigo chueco, dije. Bueno, miren, vamos al libro de Colosenses. A ver, cuando no se cae una cosa, se caen los lentes. Yo creo que todos tenemos una definición en parte. Creo que todos tenemos una definición o una noción en nuestra mente. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere la palabra terapia? ¿Todos saben qué es terapia? Ok, se puede definir la palabra terapia o se puede llevar a cabo en dos formas. Lo que se puede decir una terapia física, ok, o una terapia también intelectual o mental, impulsada por situaciones difíciles en alguna persona o en otra. En las personas. Y la terapia para este tiempo o más bien la terapia se lleva a cabo mental precisamente por el alto nivel que existe en este tiempo de problemas mentales. Y no vamos a invertir mucho tiempo ahí, pero solamente elaborando un poquito para que podamos entender a dónde vamos a ir con la escritura, con la palabra de nuestro Dios, ¿ok? Porque en el tiempo que estamos no es ya algo en lo cual podamos señalar de decir solamente entre la juventud necesitan terapia, sino que los índices está calculado, no voy a elaborar números para no equivocarme ahorita, pero los problemas mentales han crecido a un nivel que ha sido no solamente por una nación o un país, sino a nivel mundial, se ha considerado de una crisis de un problema mental, no solamente con gente jóvenes, que por lo regular es lo que se considera que son los que tienen más problemas, pero tampoco no nomás entre las personas mayores o de matrimonios, sino que ese problema ha surgido ahora hasta los niños. Y miramos que niños que tienen 5, 4, 5, 6 años ya tienen su terapista o alguien que les da terapia por causa del comportamiento, ya sea un comportamiento agresivo o un comportamiento impulsado por un pensamiento distorsionado. O sea, están distorsionados tanto en su mente como en sus emociones o sus sentimientos. Y estos son impulsados por varias razones.
Una es por la presión, la presión del ambiente que prevalece a nuestro alrededor, o porque han sido en una forma u otra impulsados a tomar comportamientos, actitudes o acciones en los cuales dañan mental y emocionalmente. Entonces esto ocasiona una distorsión emocional. Y hablando espiritualmente, yo creo que nosotros tenemos, y creo al 100%, que estamos experimentando una guerra mental, una guerra emocional, una guerra en nuestras emociones. Entonces no solamente en lo individuo, sino aún considerando también lo que nos rodean, entre el círculo, la familia, humanamente hablando, nuestras familias en la carne, pero también dentro de la misma familia del Señor Jesús, donde el problema mental no solamente ha sido afuera entre, digamos, el mundo, los que no conocen a Dios, pero también ha influenciado y posesionado y tomado control en un alto número de mayores, de jóvenes y de niños, ese problema mental. Por eso es que miramos que tanto no miembros de una congregación o una denominación, o como miembros de una congregación, han sido llevados a terapistas, a personas que tienen terapia. ¿Por qué? Porque no tienen autocontrol tanto ni de su mente ni de sus emociones. No tenemos el control, y humanamente hablando nosotros tenemos una desventaja, y es importante que nosotros reconozcamos y entendamos que como seres humanos tenemos una desventaja bastante en cuestión de tener un autocontrol de nuestros pensamientos y nuestras emociones o nuestros sentimientos. Nadie puede decir por sí mismo domar su pensamiento. Santiago aún mismo lo declara: nadie puede domar la lengua. ¿Y qué es la lengua? La lengua simplemente es un muslo que se mueve a través de lo que se atesoró en el corazón, o sea, en el subconsciente, en el cerebro. El aumento de acumulación de información, eso es lo que más vas a hablar, más vas a expresar, más vas a decir. Pero cuando el pensamiento, entonces ya no tenemos control de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos muy fácil se pueden dirigir y llevarnos a otras cosas que no tienen sentido. Y cuando el pensamiento está distorsionado, también se distorsionan los sentimientos, las emociones. Científicamente, o los psicólogos optan por dar medicina, y la medicina, ¿qué es lo que hace? Es apacigua, calma la función de los nervios ópticos, o sea, de las células en tu cerebro, de las neuronas, las atontan, como para que más bien nos entendamos. ¿Y qué es lo que hace? Te relaja para que tus pensamientos entren a tener una función más lenta. El cerebro transmite por nervios ópticos de una neurona a otra neurona información a una velocidad que no se puede decir, una velocidad rápida. Entonces, ¿qué es lo que hace? La apacigua. Entonces piensan más lento, y los sentimientos y las emociones se sienten más lentos, porque el cerebro no produce la química en la cual mueve tus emociones y tus sentimientos. Entonces, como no tenemos autocontrol de nosotros mismos, por eso es necesario que nosotros debamos de acudir y entender que debemos solamente depender de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Por eso es que no necesitamos ir a terapia, necesitamos ir a nuestro Señor Jesús, a rendirnos a nuestro Señor Jesucristo. El hermano mencionó de 3 partes importantes de nuestra función, de lo que somos nosotros: el hombre interior, el alma, ¿okay?, el que aclama a Abba Padre, en el cual tiene la capacidad otorgada por nuestro Dios, bajo la facultad y la unción de su bendita palabra, de poder tomar nosotros control por la unción de Dios de nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Cuándo? Cuando andamos continuamente haciendo lo que vamos a leer. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 9. Por lo cual, fíjense la expresión que usa, ¿ok? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Esa es la causa. Y de pedir que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad, ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hasta ahí nada más. Pueden tomar su lugar. Miren la expresión del apóstol Pablo, que sea menciona muchísimas cosas importantes dentro del mismo versículo, pero desenvolviendo el versículo, ¿ok? Empezamos el versículo 9. Que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Primeramente, ¿qué es sabiduría? Sabiduría viene de la palabra del sabio. Sabio quiere decir uno que conoce. Entonces, para que nosotros tengamos conocimiento, pero lo dice también aquí, sabiduría e inteligencia. La inteligencia es la facultad en la cual tiene cada uno de nosotros de poner en acción lo que sabe. Entonces podemos leer el versículo, decir que Pablo está orando por los colosenses para que sean llenos de facultad de Dios, para que puedan poner en acción lo que saben. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de nuestro Dios? Entre las cosas maravillosas que sabemos de nuestro Dios, que ahora nosotros por la palabra hemos sido renovados, cambiados, transformados, purificados, limpiados por la sangre del Señor Jesús, en el cual no necesitamos ir a terapias. Porque tenemos una capacidad maravillosa otorgada por nuestro Dios. Pero entonces, Pablo menciona de orar. Entonces, la importancia no solamente de nosotros orar por nosotros mismos, sino también de orar ¿por quiénes? Especialmente los unos por los otros, como somos miembros de una congregación. ¿Para qué? Para que el jovencito, la jovencita que desde que nació en la iglesia, en la congregación, y ha adquirido muchísima información por medio de los sentidos naturales, o sea, por oír. Porque son dos cosas importantes. Nos dice que escudriñar las escrituras, para ello necesitamos dos cosas importantes: leer, la vista, la capacidad de oír, y la capacidad de mirar y la capacidad de oír. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Entonces, podemos tener mucho conocimiento de la palabra, o sea, textos y versículos de la palabra de Dios acumulados en nuestro subconsciente. Pero si no tenemos ciencia de Dios, de poner en acción lo que sabemos, solamente se considera que es una mente, solamente estamos acumulando información. Mentes acumulando información, no usando ciencia para poner en acción el conocimiento que tenemos de Dios en nuestro subconsciente. ¿Sí me están entendiendo? En nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué tan importante es el factor de adquirir sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría? Salomón describe diciéndonos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir temor a Dios? No temor a Dios en el aspecto de la grandeza, de la terribilidad de Dios. Aquel temor en el cual cayó en los cananistas cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Iban a entrar a la conquista de Canaán. Dice que el Señor iba con ellos poniendo miedo a los de Canaán. No era un miedo espantoso, sino es un miedo reverente. De aquel temor en el cual el mismo apóstol Pablo describe del Señor Jesús, diciendo que fue oído por su reverencial miedo. O sea, temor de no poner en acción lo que sabemos. Lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Entonces hay un temor de quebrantar lo que sabemos, o un temor de no llevar a cabo lo que sabemos. Yo sé y nosotros sabemos que Dios es amor. Y por lo tanto, nosotros debemos también ¿qué? Amar a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, el primer mandamiento no es una opción, es un mandamiento. Dios nos manda amar a Dios. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué quiere decir amar? El amor es sacrificio. Es decir, estoy a la disposición de sacrificarme por obedecer lo que he acumulado en cuestión del conocimiento de lo que Dios demanda de mí en su bendita palabra. Su bendita palabra, ¿ok? Porque Dios es amor.
Y Dios es sacrificio. El apóstol Pablo lo describe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, de que podemos tener ciencia, sabiduría y muchas cosas, pero si no está en nosotros el fundamento principal de sacrificarnos para honrar y poner en acción lo que Dios estipuló en su bendita palabra, entonces todo lo demás no tiene su función, no da un crecimiento. Ahora podemos decir nosotros, tenemos conocimiento, pero usamos ciencia para poner en práctica lo que sabemos, ¿o nos hace falta? Nos hace falta tener ciencia. Por eso es que el mismo Señor Jesús nos dice, no os dejaré huérfanos, yo iré al Padre y Él os enviará otro consolador, al Espíritu de verdad. Él os guiará, Él, la unción de Dios, Él os guiará a todo ¿qué? A toda justicia y a toda verdad. ¿Qué es justicia? Lo justo. Y son las características de nuestro Dios soberano. Entonces, poner en acción lo que hemos acumulado del conocimiento de la palabra de nuestro Dios y no tener nosotros la necesidad de buscar sabiduría terrena, animal y diabólica, porque Santiago es la manera que describe, porque hay dos sabidurías. Es la sabiduría terrena, animal y diabólica, y hay mucha sabiduría. Estamos en un tiempo crucial de muchísima información. Vivimos en un tiempo de la intelectualidad, de una capacidad increíble que aún han tocado el trono de Dios, la gloria de Dios, y se han hecho semejantes a Dios. Empezando en los 90, empezó la idea, bueno, ya de tiempo atrás, pero empezó a tomar fuerza en clonar los seres humanos, los embriones, y hacer que fluyeran a seres humanos. Una inteligencia, vivimos en el tiempo de la inteligencia artificial. Entonces hay mucha intelectualidad, pero es una intelectualidad solamente terrena. Por eso, qué privilegio nosotros tenemos, qué privilegio que Dios, yo creo que yo soy contado, no sé ustedes van a hacer la decisión, de aquellos de los cuales el Señor dijo, te alabo Padre, creador del cielo y de la tierra, porque has escondido estos tesoros de los sabios y entendidos, y se los has revelado ¿a quiénes? A los pequeñitos. ¿Quiénes son esos pequeñitos? No de tamaño como yo. No, a los pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios, no muchos nobles, antes lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios. Y yo soy uno de esos. Yo soy uno de esos. ¿Para qué? Para que ahora entonces la grandeza de la revelación y del poder de Dios en poner en acción lo que conocemos, la gloria no sea para el hombre, sino para Dios. Nuestro soberano y maravilloso Dios. Nuestro Dios. Ahora, por más, nadie puede decir que es burro, vamos a decirlo así. En adquirir sabiduría espiritual no hay burros. Porque la misma palabra nos describe diciéndonos que el hombre vano es uno que no tiene entendido, seco, hueco de la cabeza, como un carrizo que no tiene nada, es vano, no tiene nada. Un popote es vano, ¿verdad? No tiene nada. El hombre vano será entendido aunque haya nacido como pollino de asna montesa. Pocas palabras, aunque haya nacido peor que un burro, vas a ser entendido. ¿Por qué vamos a ser entendido? Porque la sabiduría por excelencia desciende sobre nosotros para entender lo que es principal, entender los conceptos del único y solo soberano Dios, nuestro Dios. Entonces aquí no hay burros. No hay burros. De que no, hermano, es que yo no sé. No, es una bendición maravillosa, adquirida por Dios, otorgada a nosotros. ¿Para qué? Para conocer primeramente los preceptos de su santísima y buena voluntad. ¿De quién? De nuestro Dios. Entonces, miren, estamos viviendo en tiempos muy críticos, muchísima información, mucha intelectualidad. Y no solamente en lo que miramos a nuestro alrededor, pero aún en las naciones hay una guerra intelectual.
Y una de las cosas se me hace curioso que ha provocado bastante el desarrollo del conocimiento del ser humano es para autodestruirse a sí mismo. Primeramente que en la historia lo que ha provocado al hombre usar su inteligencia, su capacidad es para la sobreexistencia, o sea, para existir en todas las áreas. Pero una área que se ha distinguido del ser humano es en usar su cerebro, usar su facultad para formar y crear armas de destrucción. O sea, herramientas para matarse. Se distingue primeramente, entre los que se distinguen fueron los babilónicos, su estilo, pero los babilónicos no fueron nada al llegar el tiempo de Alejandro el Grande. ¿Qué es lo que Alejandro Grande sobresalía? ¿Qué lo hizo hacer historia Alejandro? No que era un arquitecto, no que era un filósofo, ¿qué fue lo que hizo? Estrategias militares. Usaba su capacidad mental, ¿para qué? Para estrategias militares, las falayas y etcétera, etcétera. Pero después de ellos cayó el imperio griego, aunque tiene su excelencia en cuestión de que todavía por causa de sus filósofos, y tenemos todavía en nuestro alrededor influencia griega, queramos o no. Pero después cayó Grecia y miramos el poderío de Roma. ¿Pero en qué se distingue el poderío de Roma? En la intelectualidad de la disciplina de sus soldados, de sus legiones y su estilo de hacer la guerra. Y así vamos viendo que los hombres que han hecho historia han sobresalido precisamente hablando en cuestión de los grandes generales, los mongoles, los turcos en su tiempo, la Gran Bretaña en su tiempo España. Ahora nosotros miramos también el desarrollo que se formó por medio de un grupo, no me acuerdo exactamente cuántos fueron, los que cambiaron el curso de la humanidad y dividiendo el planeta en dos. Lenin, llevar a cabo la idea del comunismo, el que intentó quebrantar también y establecer un sistema influenciado por una sabiduría que no era conforme a la sabiduría que desciende de lo alto. La Alemania, Japón, pero cada uno de ellos usaban su inteligencia ¿para qué? Para controlar y destruir. Pero ahora, pero esa es una sabiduría terrena, animal, diabólica. Porque ahí donde hay envidia, embargo y contención en vuestros corazones, no os engañéis a vosotros mismos, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrena, es animal y es diabólica. Esa es lo que es la sabiduría. Para destruir es lo que más ha usado el hombre en su capacidad de el acto de querer conocer, el acto de saber. Pero la sabiduría que desciende de lo alto edifica, da vida, levanta al menesteroso. Y esa es la sabiduría en la cual nosotros debemos de preocuparnos y adquirir. ¿Para qué? Para dar vida. Porque el sabio y solo soberano Dios, como lo describe el apóstol Pablo, vino ¿a qué? A dar vida. Y para que la tengamos en abundancia. Sabiduría por excelencia de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que se ha usado. Pero ahora está también el acto del conocimiento, del conocer. En todas las áreas. Y vivimos en tiempo de conocimiento. Vivimos en un país de la educación, de los retos, de la facilidad y exponernos a ser educados. Hay muchas facilidades de educarse y la educación es buena. Es buena la educación. Nomás tener cuidado que la educación no nos trastorne. Tener cuidado que la educación no tome el primer lugar de la sabiduría verdadera, la sabiduría genuina, la sabiduría que es por excelencia. Pero como hay mucho conocimiento, hay muchos retos en cuestión de conocer y saber, en lo cual poco a poco se ha estado tomando en poco la sabiduría por excelencia. Okay, ahora decimos, como pregunta, ¿quién es falto de sabiduría aquí? No nos hagamos. ¿A quién nos hace falta más saber de Dios? Pues eso es lo que es falta de sabiduría. Dice, conocer más a Dios no quiere decir conocer
no puede conocer a Dios en su grandeza, en su majestuosidad, porque por más que el hombre razone, por más que use su inteligencia, quedará como abismado. ¿Qué es abismado? Va a quedar. Cuando David puso atención a la creación, mirando las constelaciones, solamente lo que es nuestra pequeña galaxia menor, el grupo de estrellas, el Milky Way o el Caminito de Santiago, que solamente es un conjunto pequeñísimo de estrellas que compone nuestra Vía Láctea, que es parte de una galaxia mayor, y el universo está lleno de galaxias mayores. Pero David pudo mirar esto solamente un puñito muy pequeño de estrellas, y David fue el que dijo: ¿qué es el hombre y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando vio los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Pero en el tiempo de Galileo se desarrolló el telescopio y pudo penetrar la Vía Láctea. Entonces ahora, por causa de este núcleo, o ¿cómo se llama el nuevo telescopio que es en el espacio? El Hubble, ¿cómo se llama? El Hubble. Óyeme, hay cosas maravillosas. Entonces ahora, por causa del conocimiento Dios otorgado, porque vivimos en el tiempo donde la palabra de Dios se cumple, lo anticipado y dicho por el profeta Daniel, que al fin o al tiempo cercano de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la ciencia se multiplicará. Que se ha conocido mucho. Entonces, por causa de ello, nosotros podemos penetrar mucho más allá de lo que miró el rey David. Pero el rey David se expresó diciendo: ¿qué es el hombre y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando miró la grandeza de la creación, y por causa de la grandeza de la creación pudo realizar la grandeza del Creador. Amén. Ahora imagínense nosotros que hemos podido, por la ciencia, por el conocimiento, penetrar nuestra Vía Láctea, la galaxia pequeña, galaxia mayor, y entrar y mirar muchas cosas maravillosas que no pudo ver el rey David. ¿Qué podremos nosotros expresar? O caer en aquellos de los cuales Pablo describe en el capítulo 1. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido, diciéndose: yo conozco, yo sé. Diciéndose ser sabios. ¿Se hicieron qué? Fatuos, porque la locura de este mundo entorpece. Pero la locura de Dios, digo Pablo, si nos pegamos, para el Señor lo tenemos. Pero esto no se puede entender con intelecto humano. Sabiduría de Dios, conocimiento de nuestro Dios. No necesitamos terapia. No necesitamos vivir bajo la presión, bajo el estrés, o bajo las situaciones difíciles en las cuales no encontramos una salida. Oh, dice el Señor: si tan solo mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, se humillare y clamare a mí, yo los oiré y abriré los cielos y derramaré bendición sobre el mundo. Pero nos hace falta eso. Si tan solo mi pueblo se humillare. ¿Qué quiere decir humillarse? Reconocer que somos burros. Somos burros. Conforme a la locura, conforme a la sabiduría de Dios. Por eso miren, el conocimiento y la sabiduría de Dios es locura a los que se pierden. Mas a nosotros es potencia de salvación. Al judío primeramente, y después al griego, y después también a los mexicanos. Bueno, y a los de Centroamérica también. Y a Colombia y todo, ¿verdad? Porque nuestro Dios es maravilloso, mis hermanos. Es maravilloso. Entonces, ahora aquí nosotros, como pueblo de Dios, no podemos competir con la sabiduría terrena. Ni debemos de competir con la sabiduría terrena. ¿Por qué? Porque la sabiduría terrena, en el transcurso de las edades, se han cuestionado. Y ha habido muchas filosofías y muchos cambios en el transcurso del tiempo. Se levanta un sobresaliente con un nivel de conocimiento. ¿Ok? No, pues que al principio que la tierra era plana.
En el transcurso, por no leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya desde el tiempo del pueblo de Israel, 4000 años, el libro de Job nos dice y que pasaron los hijos de Dios y Satán pasó después de ellos. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? ¿Qué dijo? De darle vuelta a la tierra. Porque Satanás sabía que la tierra es redonda. Él sabe, ¿verdad? Pero a sus seguidores los entorpecía para que dijeran que era plana. Entonces la sabiduría de este mundo cambia. Cambia. ¿Por qué? Porque nunca van a llegar a la perfección. Nunca van a llegar al conocimiento completo. No, pero la sabiduría de Dios es permanente. Esa no cambia. Nuestro Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Nuestro Dios es. Él es. Y la sabiduría de Dios es. Ahora, la sabiduría de Dios, si nos fijamos en el transcurso del tiempo también de las edades, Dios ha distinguido con facultades maravillosas a un pueblo en el cual Él escogió. Al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y cada día miramos innovaciones nuevas, sobresalientes, por hombres de los cuales Dios dijo de Judá, Dios dijo del pueblo de Israel, que no iban a ser cabeza y no cola. Y en el transcurso de las edades el pueblo judío ha sobresalido porque Dios lo ha notado de mucha, no nomás sabiduría para caminar en el remanente fiel, agarrados de la mano de Dios, pero con ciencia y conocimiento para que todas las naciones de la tierra fuesen bendecidos a través de la simiente de Abraham. Es algo maravilloso. Pero es que donde el Dios ha querido usar a su pueblo, notar con conocimiento y sabiduría, pues porque Dios quiso notarlo y cada uno de ellos rinde su conocimiento, rinde su facultad para el servicio del prójimo. Del prójimo, no para enriquecerse, no para sobresalir, sino para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Ahora, veamos más cerquitas. En el país de Estados Unidos, y eso porque aquí estamos, hay una estadística muy alta en trastornos mentales. Cuando nosotros miramos homeless, gente drogada, gente en la calle, su origen no fue la primer tomada. El origen no fue la droga. El origen fue un trastorno mental. Fue un trastorno emocional. Ese fue el inicio. Antes de la drogadicción vino un problema psicológico, un problema mental. Cayó a depresión, cayó a estrés, ataques de ansiedad y crosofenia, ocasionados por la presión, por el alto nivel de ácidos en el cual el cerebro produce y mueve las emociones y los empieza a poner tristes, muy tristes, y no saben ni por qué, pero están demasiado tristes. Y luego, después de la tristeza que les toma, empieza una ansiedad que no saben ni por qué es una ansiedad. Entonces de repente se empiezan a sentir solos, como que nadie los entiende, demasiado solos. Y luego, después de que empiezan a sentirse demasiado solos, empieza a actitudes de como coraje, de coraje, y no entienden por qué, pero es como coraje. Pero es una presión que existe y que no vamos a ignorar. Esa es parte de nuestra naturaleza pecaminosa humana. Por eso debemos de anhelar, mis hermanos, anhelar que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Desear que nuestras mentes sean renovadas por la palabra de Dios. Sean renovadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando a nuestro alrededor? Y después de ello, ¿qué es lo que hace? Pasa a un nivel más alto y comienza y ha crecido en Estados Unidos el nivel del suicidio. ¿Cierto? Bastante. Todo eso ha crecido por la presión. Es una presión espantosa, destructiva, que podemos mirar un cáncer o una enfermedad exterior en el cuerpo físico y se mira desagradable, triste. Me ha tocado mirar personas antes de morir con enfermedades, cambian completamente el aspecto físico de la persona,
cambian su apariencia. Humanamente dan lástima en nuestro corazón, pero humanamente te da hasta como fobia, algo feo, por cómo fue cambiado su físico. Miren, es más espantoso en el aspecto espiritual. Es más triste mirar en el aspecto espiritual. Ahí solamente en el aspecto espiritual, el que puede penetrar solamente es nuestro Dios. Nuestro Señor. Y solamente Él entra, porque Dios es tan bueno. Nuestro Señor Jesús es tan caballeroso. Siempre a todos, siempre el Señor se va a interponer en nuestro camino. Nosotros tomamos un camino y Él siempre va a interceder. Cierto. Y cuando intercede, Él te va a decir, ¿quieres? Y está en ti decir sí o no. El Señor va a tocar siempre tu corazón, tu puerta, porque Él es un caballero. Él es un caballero. Solamente el ladrón, al asalariado, entra por la puerta de atrás, por el corral, pero el Señor es tan caballeroso que toca tu puerta. Y Él dice, yo aquí estoy a la puerta ahí, llama. El que abre la puerta, Él va a entrar en él. ¿Y para qué va a entrar? ¿Para qué va a entrar? No solamente para cenar con nosotros, para poner en orden nuestro descontrol mental y emocional. Entonces, como Él ya la barrió, ya la puso en orden nuestra casa, entonces ahora nosotros, fíjense, cuando dice que el Señor entra, cena con nosotros. No, el Señor no va a cenar en medio de la porquería. Entra con nosotros para cenar, pero antes de sentarse a cenar, la limpia, la barre y saca esos demonios que están aún en nuestro ser. Por eso es que el espíritu inmundo que salió de nosotros, anda alrededor, ¿verdad? Y al no hallando lugar dice, volveré de mi casa. ¿A cuál casa? A la casa que el Señor ordenó, el Señor limpió, que el Señor santificó, que el Señor puso en orden. Y si nosotros no cultivamos la presencia de Dios en nuestra vida, entonces, ¿qué es lo que ocasiona? El que salió de nosotros, el que nos tenía presos mental y emocionalmente, o engañados, va y busca a otros y se trae a otros 7 y el comportamiento y la actitud de aquel está todavía más peor, pero lo maravilloso es que el Señor sigue tocando todos los días, hasta antes de que nosotros, miren, es tan maravilloso el Señor, tan único nuestro Dios. Siempre está el Señor a la espera de que su hijo diga, yo quiero. Todo el tiempo. El que quiera, dice la Escritura, el que quiera ser mi discípulo, y sígame, ¿verdad? Sígame. Pero para poder seguirlo, Él que hace, quita todas nuestras cargas, quita todos nuestros pesos. Entonces, necesitamos adquirir sabiduría de Dios, conocimiento de Dios para conocerlo a Él, entenderlo a Él, saber más de Él, y nos vamos a encontrar lo maravilloso que es nuestro Dios. Vamos a leer Santiago del Santiago. Vamos a poner el capítulo. Vamos a leer primero el capítulo 1.
Vamos a leer el versículo 5. Mire, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Qué dice? Mire. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Fíjense bien, ¿ok? En diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ok, conforme a lo que estamos leyendo aquí, si alguno es falto de sabiduría, falto de saber qué, conforme a los versículos que leímos, conforme a los versículos que leímos. No le captan, o no me entienden, o no me expliqué. ¿Cuál de las tres? El versículo 5 nos dice: y si alguno es falto de sabiduría. ¿A qué se refiere? Al estar leyendo, entonces Pablo menciona diciendo: si alguno es falto de sabiduría. ¿Por qué Pablo expresa esa expresión? Para poder entender tenemos que fijarnos lo que es el contexto, o sea, la expresión o los textos que están antes de dar esa declaración. ¿De qué está hablando Pablo o cuál es el punto, el enfoque clave de los primeros 4 versículos que menciona aquí el apóstol Pablo? ¿Cuál es lo que sobresale en estos 4 versículos? ¿Cuál es la expresión que sobresale? Y fíjense otra vez. Prueba de nuestra fe. No cabe duda, tenía que ser de 15. Gloria a Dios, tenía que ser de 15. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Están dormidos los de Milpitas? La única que dijo que no fue la hermana, pero lo dijo como con sueño. Okay. Mire, vamos a fijarnos, ¿ok? Y Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas. Si no entendemos las diversas pruebas, entonces, ¿qué nos dice? Si alguno es falto de sabiduría, si alguien no entiende por qué estamos sometidos en diversas pruebas, para que yo pueda entenderlo, entonces voy a pedirle a Dios que me enseñe. ¿Por qué digo esto? Porque cuánto pueblo de Dios no se aparta del camino de Dios porque no entiende su situación. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque yo no sé por qué me pasa esto. ¿Y qué es lo que usa? Entonces, ¿qué es lo que hace? Da cavidad a aquel que es el que Pablo lo describe, porque el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la gloria de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ciega para que no entiendas tus diversas pruebas. Y necesitamos tener de Dios saber, o de Dios el entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Cierto? Y por eso es que miramos mucho pueblo de Dios que se aparta del camino de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo trabaja en su mente. Le dice: es que Dios no te ama. Es que tú no eres de Dios. Tu papá sí, pero tú no. Él que eres el pastor. Pues son los hijos del pastor. ¿Pero por qué les pasa esto? Y cada uno de nosotros es necesario que seamos pasados por la prueba. Porque Pablo describe diciendo que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. A la verdad, hermanos, al principio ninguna prueba es causa de gozo, pero a su tiempo da frutos apacibles de justicia. Pero necesito pedirle a Dios que me dé entendimiento, sabiduría para entender. Y cuando me pasa lo que me pasa, acercarme más a Dios, porque Dios está usando lo que está usando. ¿Para qué?
para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque al padre que a hijo ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Pero necesitamos entenderlo. Si no lo entendemos, el adversario gana mucha ventaja, y una de las cosas que miramos tristes y destructivas es precisamente en este tiempo donde ha sacado mucha ventaja el adversario en el espacio del tiempo del promedio de la edad de la preadolescencia entre la juventud. Hay mucha distorsión mental y emocional en la preadolescencia, porque no solamente es el alto provocación por las diferentes actitudes y comportamientos de los que nos rodean, sino que estamos en el tiempo del cual la palabra de Dios nos dice que el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Pero dice, ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y saben dónde ha estado ganando mucho terreno? Distorsionar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Ha estado ganando mucho terreno. Pero eso es que miramos los muchos cambios que hay mentales, emocionales, por todas las áreas. Por todas las áreas. El sistema de gobierno, sistema educativo, sistema de entretenimiento, por medio de la media, está continuamente movilizando nuestros pensamientos, cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, y distorsionándolos y provocándonos a aceptar lo que no es y negar lo que es. Y ha llegado el tiempo donde sus mentes han sido trastornadas, que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Le están llamando malo a la palabra de nuestro Dios, al grado que en uno de los condados no voy a acordar el estado, han venido a corte y fueron llevados a corte porque es prohibido orar en público. ¿Qué quiere decir esto? Si llegas a un restaurante, espero aquí y no se dejen vencer, no haya vencidos de los que cuando vamos a un restaurante y vamos a orar, amén. Cierto, dígalo. Hay una sensación. ¿Saben qué? Yo siento esa sensación. Sensación fuerte, como que quiere dar vergüenza, como que estoy haciendo el ridículo, como fanático, como esto, como lo otro, como aquello. Y digo yo, bueno, tengo razón en sentirme así, porque si lo que amos, para Jesús lo que amos. Y aunque la gente me mire como loco, pues no le hace, estoy loqueando para el Señor. Pero me siento muy meditado, ¿verdad? ¿A quién le pasa eso? Ahora se han estado pasando leyes donde está prohibido orar en público. ¿Por qué? Porque me estás incomodando. Pero puede estar uno a un lado hablando bajezas, perversidades y estupideces, pero eso no incomoda. Pero lo otro sí, lo de Dios sí incomoda. Está fuerte la situación. En las escuelas ya no puede haber, en la librería ya no puede haber, no solamente Biblias, eso ya no está eliminado, pero libros en los cuales estén escritos bajo principios y conceptos bíblicos, también los están examinando y los están quitando de las escuelas. Satanás está desarmando la nación de Estados Unidos, la fuerza y el poder espiritual. El Señor lo reprenda, aleluya. Si se quebran, ustedes cooperan. Amén. Hacemos una ofrenda para los lentes. Sí. Gloria a Dios. Y ese quebrado, miren, nos va a tocar como de a $10 a cada uno. Nomás el hermano de 15 le dijo amén. Amén. Entonces, a ver, ¿en qué nos quedamos? Libros. Ya habíamos pasado los libros. Bueno, vamos, ¿verdad? De hoy están despiertos. Gloria a Dios. Pero nomás es uno de todos los de mi pita, nomás uno está despierto. Entonces, miren. ¿Y qué es lo que el tiempo se va rápido? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
El punto es este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yes. Lo que el apóstol Pablo aconseja. Orar por sabiduría espiritual. Orar. Orar y no solamente por nosotros mismos, sino orar como familia y orar como congregación. Orar y pedirle a Dios. ¿Sí quiere decir sabiduría espiritual? Orar para que Dios nos enseñe y nos capacite el entender los preceptos de su bendita palabra de Dios. Sabiduría para aplicar a nuestras vidas las virtudes del sermón del monte y vivir una vida conforme a lo que estableció el Señor. En las virtudes, especialmente el capítulo 5 de Mateo, habla de las virtudes. El capítulo 5 del libro de Gálatas habla de la virtud del Espíritu Santo. El apóstol Pedro y cada uno de los hombres hablan de las facultades, de las cualidades de nuestro Dios, en lo cual es necesario que nosotros oremos para adquirir sabiduría de Dios. Porque la otra sabiduría, para la sinvergüenzada y para hacer cosas que no tienen sentido, no necesitamos sabiduría. Nuestra naturaleza es como bestia bruta. El mismo rey David menciona y declara: mas yo era como bestia bruta delante de tus ojos, mas aún con todo eso me recogiste. ¡Qué maravilloso es! Llega el tiempo en que nosotros no sabemos ni tenemos gracia para aplicar el bendito libro a nuestras vidas. Porque caemos en una guerra de ideas, de ideologías, de estilos, de maneras, de modas, en los cuales cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Él piensa así, él piensa así, él cree así, él cree esto, él cree aquello, y no digamos ni a quién creerle, especialmente entre la juventud. Por eso es importantísimo, fíjense, como congregación, tan importante es que los miembros de la congregación piensen lo que el pastor piensa, crean lo que el pastor crea, sigan el molde de lo que el pastor, porque a veces estamos como congregación, el pastor está ministrando, tiene su creatividad y su dirección de aplicar la palabra de Dios en su vida, y dentro de la misma congregación están divididos. No está la mente y el corazón en la misma mente del pastor. Y para ello necesitamos sabiduría de Dios para entenderlo, para entender y saber por qué, y saber si lo que se nos está instruyendo y enseñando va bajo los conceptos de la bendita palabra de nuestro Dios. Necesitamos mucho clamor de nosotros a Dios. Y hay, como palabra de Dios, como miembros que se nos distingue como protestantes, creo que son 350,000 diferentes grupos denominacionales en el país de Estados Unidos. Cada uno tiene su forma de pensar, de creer, pero la forma de pensar y de creer, con eso no tenemos problema. La forma de cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que no los oidores de la palabra de Dios heredarán el reino de Dios, sino los hacedores. Necesitamos orar para que Dios nos dé sabiduría espiritual para aplicar el bendito libro de Dios. Y no solamente es una idea, sino que un hombre de Dios, bajo el entendido, bajo la guianza, bajo la dirección de Dios, al grado que la palabra de Dios lo describe como el hombre conforme al corazón de Dios. Llegó al punto donde él mismo declara expresándose diciendo: los errores, ¿quién los entenderá? ¿Quién puede entender que lo que estoy haciendo está mal? Yo no creo que estoy mal. Yo creo que estoy bien. Ay, por lo que se enojan. ¿A poco nomás por esto? ¿Verdad que yo no creo? Ay, qué exagerada el pastor. Qué exagerado es esto. Y no entiende. Entonces, para ello necesitamos orar como David. Los errores, ¿quién los entenderá? ¿Cómo sé yo que está mal? No lo que la palabra dice, en la forma en la cual yo aplico la palabra de Dios en mi vida. Y David tuvo la preocupación
Y el cuidado de orar a Dios y decirle: los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Y detén a sí mismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoría de mí. Y debemos de orar, mis hermanos, por sabiduría espiritual. Porque especialmente, miren, nuestros jovencitos que andan, como dice el Señor, volteó el Señor, se paró, miró Jerusalén y lloró el Señor y dijo que los miró como ovejas que no tienen pastor. La preadolescencia, la juventud en estos tiempos, por las muchas ideas que hay en los sistemas educativos con los que conviven, y aún dentro de los mismos compañeros de sus respectivas congregaciones, en los cuales no hay temor a Dios, andan divagando en sus pensamientos, divagando en sus sentimientos, y se miran como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos nosotros orar, venir, clamar, rogar, suplicar a nuestro Dios. A nuestro Dios, que el Señor enderezca, cuida y protege la integridad de nuestra juventud. Que cubra el Señor su manera de pensar. Tráemela, hermano, tráemela. No quieres quedar con ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Orar, pero para ello necesitamos también nosotros cuáles son los conceptos y los principios del alto Dios. Y tan importante es que el mismo Señor encomienda al pueblo de Israel. Amén, aleluya, así es. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel de la importancia de la acumulación de información, no solamente cualquier información, la acumulación de la información que es pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor, y el que come mi carne tiene vida en sí. ¿Qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios se le dio al pueblo de Israel primeramente, el Pentateuco, o la ley. Y la ley, Dios le dice al pueblo de Israel: y meditar, pensar, meditar en estas cosas de día y de noche. Al acostarte, al levantarte, al andar en el camino, a ponerlo en los portales de tus casas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque es tan... ¿Por qué? Voy a poner dos cosas. Entre una de ellas es que la palabra de nuestro Dios no es atractiva a los sentidos naturales. Porque la palabra de Dios es como raíz de tierra seca. No tiene atractividad en lo humano. No tiene atractividad la palabra de nuestro Dios. Mas Él como raíz de tierra seca, menospreciado. Porque no vimos hermosura en Él. No miramos atractiva en Él. Y el mensaje al hombre humano, al animal, no le es atractiva la palabra de Dios. Por eso debemos de caminar en el Espíritu, para poder decir, como dijo el salmista: cuán dulce me es tu ley, más dulce que la miel, y el guardarla trae grande ganancia. Una de las causas de la falta del anhelo y del deseo de adquirir sabiduría de Dios es porque el Señor dice: mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y es triste, miren, antes de esta expresión del capítulo 1 de Isaías, es triste. Y qué triste es que nosotros caigamos también a que el Señor dé esa expresión, diciendo el Señor: oír cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, mi pueblo, no tiene entendimiento. Mi pueblo padece por falta de entendimiento. Pero ahora nosotros no podemos estar así. No, ¿por qué? Porque ahora a nosotros se nos es dado por la sangre del Cordero llegar hasta el trono de su santidad. ¿Llegar para qué? Especialmente para clamarle y decirle lo que dijo Pablo o dijo Santiago: ¿alguno es falto de sabiduría? Demándesela
a Dios. No sabemos cómo vivir como cristianos, demandémosle a Dios. No entendemos el por qué, pidámosle a Dios. No sabemos la ganancia, pidámosle a nuestro Dios. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Pidámosle a Dios entendimiento. Todo implica en pedirle a Dios, rogarle a Dios. Enséñame lo que no veo. Enséñame, Señor. Y creo que todos tenemos áreas en nuestras vidas que no miramos la salida, no entendemos, no podemos comprender del todo por qué esto, por qué aquello, por qué esto. Pero si le demandamos a nuestro Dios, Dios nos va a enseñar. Y entre una de las cosas maravillosas, miren, que debemos de rogarle y pedirle a Dios: Señor, enséñanos a ver lo que no se ve. Si el caudillo entre el pueblo de Israel, Moisés hizo una decisión porque pudo mirar lo que yo anhelo y le pido a Dios que yo mire. Dijo Moisés, o la escritura habla de Moisés, diciendo que se rehusó ser llamado hijo del faraón y prefirió ser ¿qué? Afligido con su pueblo. ¿Por qué? Porque miraba las remuneraciones, o sea, miraba la bendición de Dios. Miraba la bendición de Dios. Al principio Moisés rehusó las cosas placenteras de este mundo, rehusarse ser llamado hijo de la hija de Faraón. Todas las glorias de la potencia de Egipto las rehusó, no quiso. Y prefirió lo excelente, buscar, y se mantuvo viendo como al invencible, o sea, el que no se miraba. Pero fíjense, hagamos un pensamiento. ¿Dónde están los faraones? ¿Dónde está Cleopatra? Sus glorias, solamente son piedras que quedaron ahí. Las riquezas y las grandezas de Egipto solamente son parte de historia, con muchos signos de interrogación. Pero el que escogió ser afligido entre los esclavos hasta el tiempo, miren, allí está. ¿Quién fue? Moisés. Entonces tú y yo vamos a elegir, mis hermanos, con sabiduría de Dios, preferir ser afligidos aquí por un tiempo, pero que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Y que no seamos solamente un historial, sino que permanezcamos para siempre. ¿Dónde? En el libro de la vida. Entonces nosotros vamos a escoger aquí y sostenernos como viendo al invisible. O sea, viendo lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se ve? Tomando pues el reino inmóvil. Mis hermanos, vamos adelante a la perfección. O sea, vamos echándole ganas, viendo lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Pablo describe diciendo: porque tengo por justo, por cierto, que lo que en este tiempo se padece no es de compararse con las glorias venideras que nosotros han de ser manifestadas. ¿Cuándo? En la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Recibir su gloria cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entonces vamos a decir: absorbida es la muerte con victoria. Y el profeta declara diciendo: entonces, ahorita no, entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y nosotros diremos: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y estaremos alegres. Ahorita vamos peleándole y vamos pidiéndole a nuestro Dios que nos dé sabiduría espiritual. Ayúdanos a entender, Señor, nuestra vida como cristianos. Y los jovencitos, pídanle a Dios: Señor, enséñame a entender. Enséñame a conocer el Dios de mi Padre.
Enséñame a entender por qué la locura de mi papá y de mi mamá, de la consistencia de estar yendo a la iglesia. Ayúdame a entender, Señor, qué es lo que hay, qué es lo que los impulsa, qué es lo que entienden que yo no entiendo, qué es lo que ellos perciben que yo no percibo, qué es lo que ellos ven que yo no veo, qué es lo que a los impulsa, los empuja, los motiva para seguir, Señor. ¿Por qué aman tanto este libro? ¿Por qué invierten tiempo? ¿Por qué oran? Todo eso, preguntarse y pedirle a nuestro Dios. Eres falto de sabiduría. Necesitamos, yo y tú, mis hermanos, necesitan orar y pedirle a Dios. Señor, enséñame. Enséñame. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a pedirle a Dios. Si alguien se quiere poner de pie o quiere ir sentado y puede decirle al Señor: Señor, enséñame lo que no veo. Enséñame, Señor, lo que no veo. Llénanos, mi Dios, de sabiduría espiritual, Señor Jesucristo. Que no seamos, Señor, influenciados por la sabiduría de este mundo, Señor Jesús. La sabiduría en lo cual, Señor, solamente, mi Dios, trae cosas que no tienen sentido. Solamente, Señor Jesús, provocan celos, contiendas, perturbaciones. Solamente nos lleva, Señor Jesús, a toda cosa perversa, Señor Jesús. Danos que seamos notados, capacitados por sabiduría espiritual, Señor. La sabiduría que desciende de lo alto, la que es pura, la que es pacífica, la que es amable, la que es benigna, la que es llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos. Y tú, mi hermano, por la gracia de Dios has podido entender. Pide por tu familia, pide por tu hermano en la fe y dile: Señor, dame sabiduría espiritual. Dame sabiduría espiritual, Señor Jesús. Llénanos de sabiduría espiritual. Llénanos de entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, que no seamos de aquellos en los cuales, por las diferentes situaciones en las cuales confrontemos, tengamos de ir, Señor, a terapias. Tengamos de ir, Señor, con psicólogos. Tengamos de ir de buscar una ayuda, un refrigerio, un consuelo emocional o mental, mi Dios. Cuando te tenemos a ti, Señor Jesús. Te tenemos a ti, mi Dios. Tú que eres nuestro creador, nuestro hacedor, nuestra fuente de, Señor Jesús, de felicidad eres tú. Donde tú eres el que has venido, mi Señor, para liberar, para quebrantar, para poner en libertad, Señor Jesús, a los cautivos. Tú eres, Señor Jesús, y queremos acudir a ti, a llegarnos a ti, pero necesitamos tu intervención, que tengamos el alto nivel de entendimiento, Señor Jesús, que tú no nos desprecias, sino que estás siempre esperando que nosotros, como tu pueblo, acudamos a ti, Señor. Por eso es que necesitamos tu intervención. Necesitamos tu intervención. Interviene en mí, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Guíame a mí, Señor Jesús. Te lo ruego y te lo suplico, Señor Jesús. Ayúdanos, mi Dios. Ten piedad de mí, Señor Jesús. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Ten compasión de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, Señor Jesús. Porque he entendido, mi Dios, que aunque podemos estar presos emocionales, presos mentalmente, necesitamos tu intervención. Necesitamos tu guianza. Necesitamos tu ayuda. Que no podemos, mi Dios, mantenernos bajo la opresión del adversario. Presos mentalmente, presos emocionalmente. Porque tú, Señor Jesús, desempeñaste su propósito en tu ministerio. Y es, mi Dios, es precisamente a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar, Señor Jesús, libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos. Y a poner en libertad, Señor Jesús, a los cautivos. Yo lo creo, mi Dios. Y mi hermano, mi hermana, jovencita, Señor, que se encuentre en una situación presa, mental y emocionalmente. Te pido, mi Dios, que hoy, en este momento, extiendas tu mano, Señor Jesús.
Trae libertad, Señor. Derrama de tu unción, Señor Jesús, a las mentes, corazones turbados, mentes cautivas, Señor Jesús. Necesitamos tu unción, tu manifestación, la gloria y el poder de tu Espíritu, Señor Jesucristo, manifestándote, trayendo, mi Dios, libertad, trayendo, Señor Jesús, libertad a mi hermano, a mi hermana, porque no podemos aceptar, Señor Jesús, que el adversario sea más sagaz en oprimir, en llevar en prisión, encadenar, Señor, a multitudes, especialmente entre tu pueblo, mi Dios. ¿Cuántos presos? ¿Cuántos se encuentran encadenados, cautivos en su pensamiento y en sus emociones? Pero tú has venido, Señor. Tú has venido a traer libertad, Señor Jesucristo. Yo lo creo, mi Dios. Descienda tu unción, tu presencia, y bendice, mi Dios. Bendice en el nombre del Señor Jesucristo a mi hermano, a mi hermana, jovencita, Señor Jesús, que esté batallando, mi Dios, en su manera de pensar, y que pueda ser notada de sabiduría espiritual, de ciencia, de conocimiento. Que no se vaya, Señor, solamente con signos de interrogación o preguntándose a sí mismo de por qué esta situación, de por qué aquella situación, y tratar de buscar solución a los problemas en vez de buscar el entendimiento, de buscarte, Señor Jesús, a ti, que eres la libertad y la fuente de salvación, Señor Jesús. Te ruego, te suplico, Señor Jesús, que tengamos el entendimiento y el inicio, Señor, de buscar sabiduría espiritual. Da, Señor, sabiduría espiritual. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor. En tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre, Príncipe de Paz. En tu nombre, Señor. Así es. This plays on. Mantengámonos, mis hermanos, orando, y vamos a cantar un himno. Vamos a dejar que el himno del Señor nos bendiga con la unción de su Espíritu Santo a través de este himno, ¿ok? Y ya, así vamos a hacer. Pero no nos desconectemos, mis hermanos, no estamos despedidos. No nos desconectemos. Vamos a seguir conectados con nuestro Dios, que necesitamos mucho su intervención. Santo, alábele, hermano, todo el que está acá. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oh, sí, Padre. Gracias por su hermosa palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Que el Espíritu del Señor, mi hermano, se mueve en medio de la alabanza. Tú le adoras, le bendices, no hemos terminado. Bendice, Señor. Que el Señor se dirija en medio de esta alabanza. Padre Santo, te adoro, Señor, te Es reconozco adorarle, tu palabra que me habla, Señor. tiempo de darle al Señor adoración. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres santo y digno, Padre. santo y digno eres. Ayúdanos a meternos en tu presencia, Así es, Señor. Señor.
Escucha el canto, haz lo tuyo.
Señor, eso es lo que te quiero decir. No tengo la sabiduría, el entendimiento para declarártelo, pero eso es lo que te quiero decir, Señor. Eso es lo que quiero que obres conmigo. Este soy yo, Señor, mi corazón. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Puedes sentir la presencia del Señor en tu corazón que te dice: dame, hijo mío, tu corazón. Haz la decisión. Haz la decisión. Dame, hijo mío, tu corazón y no escribas en tu imprudencia. No te creas listo, no te creas que tienes sabiduría, no creas que tienes entendimiento. Dame tu capacidad mental, tu capacidad de entendimiento y sabiduría para yo entrar y renovarla, cambiarla, transformarla, purificarla, hacerte nueva criatura. Para todos juntos podemos decirle, como una expresión de un bramido, decirle al Señor: Ayúdame, juntos, ven y lávame. Dile a mi hermano, abre tu boca, la libertad de decirle: Señor, con tu poder, Señor, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Con tu poder. Y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Estamos viendo, creo. Ayúdame, Viendo Dios. tu corazón, sanando tu corazón. Y lávame, renuévame, restaurame, Por ayúdame, tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Así es, Señor, necesitamos de ti. Purifícame y lávame, renuévame. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salud. Con tu boca, mi hermano, con ese canto, dile: purifícame Y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Purifícame y Danos la lávame, sabiduría, el entendimiento, la capacidad para conocerte a ti, Señor. Conocerte más y más, Señor. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Levanta tu mano, mi hermano. Levanta tus manos. Por mi Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Tú has tocado corazones, mi Dios. Tú has tocado, Señor Jesús, corazones, mi Dios. Y
te bendigo y te alabo. Confirma, Señor Jesús. Confirma a mi hermano, a mi hermana, mi Dios, que tú has tocado sus corazones. Confírmales, mi Dios. Afirma en sus corazones, Señor Jesús, mi Dios, tu bendición en él, hoy en esta mañana, y que en el transcurso de este campamento, cuando nos despidamos, Señor, salgamos cambiados, transformados, bajo la unción de tu Espíritu. Bendice, Señor, confirma bendición espiritual sobre ti, mi hermano, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Libre, posesionado por el Espíritu del Señor Jesús en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Amén. Así es, Señor. Así es, mi hermano, el Señor está aquí. No te desconectes. El Señor está por no nos desconectemos, no te desconectes. Y quieres seguir adorando al Señor. Quieres seguir adorándolo, bendiciéndolo, glorificándolo, exaltándolo. Gloria a tu No nombre, te desconectes. Señor. Tú eres santo, Dios Señor. está Tú eres aquí, santo, Señor. obrando maravillas. Reconozco, Señor, tu grandeza, tu santidad. Así es, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Tú eres santo, tú eres digno, mi Dios. Santo eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Gracias sin merecer tu amor que hiciste para nosotros. Gracias. Gracias. Los muchachos jóvenes pasen adelante, queremos orar por ustedes. Todos los jóvenes pasen. Hay una presencia preciosa. Hacia adelante, joven, pasa adelante.